¿Qué tal? Muy buenos días, me da gusto saludarte. Qué bueno que estás acompañándonos en esta mañana. Estamos revisando lecciones a través del Éxodo, esta cuarentena de años que nos ha dejado mucha enseñanza. Y bueno, en esta ocasión tenemos el capítulo número 10 del Éxodo. Y vamos a revisar algunas cosas en relación a la conquista de Jericó. Te recuerdo solamente que la última vez que vimos el tema, nos quedamos cuando el pueblo de Israel había atravesado el río Jordán. Dios había hecho un milagro impresionante. No sabían cómo iba a pasar ese caudaloso río. Alrededor de 2 millones de gentes, era prácticamente imposible hacerlo. Y tú y yo presenciamos en la ocasión anterior cómo Dios de alguna manera abrió el camino en medio del Jordán y el pueblo pudo pasar. Así es que es un pueblo que en esta ocasión, a esta fecha, está muy contento, está muy alegre por lo que ha pasado. Reavivó una vez más la fe, recordó lo que hace 40 años había sucedido con el pueblo de Israel, cómo Dios había abierto el Mar Rojo para poder pasar. Y bueno, es un pueblo que está feliz, está celebrando, en estos días ya está celebrando ahí la victoria por haber pasado el río Jordán. Entonces, te quisiera recordar la ubicación geográfica que ahora tiene el pueblo. Y quiero ir a este mapa que tú ya conoces, y ahí en la parte superior derecha, ahí dice río Jordán, y después dice Gilgal. A mano derecha en tu mapa, arriba, hasta arriba están los puntos en donde el pueblo de Israel ha llegado. Ha salido, como está la línea punteada durante todo este recorrido, 40 años duró esta cuarentena, pues bastante larga, y ahora están ahí en Gilgal, ¿verdad? Y ahí en Gilgal suceden 3 eventos importantes que quiero hacerte mención en esta ocasión. Bueno, están ya por conquistar la tierra, pero estos preparativos de la conquista son importantes. En primer lugar era la circuncisión. Josué 5, 7 y 8 dice: a los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Así es de que en Gilgal, de hecho Gilgal quiere decir prepucio, ahí Josué tuvo que haber circuncidado nuevamente a estos israelitas. Te recuerdo que todos los anteriores que habían sido circuncidados, todos los varones anteriores, habían muerto en el desierto. Y entonces se necesitaba que esta generación tomara conciencia, tomara una señal externa del pacto que habían tenido con Dios. Así es de que estos son circuncidados, estos varones son circuncidados ahí para poder pasar a lo siguiente. No se podía mover el pueblo de Dios hasta que no fuese sujeto a este ritual, que de alguna manera era una señal externa del pacto que habían tenido con Dios. Así es de que esto era importante. También se hicieron nuevamente preparativos para una nueva Pascua y celebraron ahí la nueva Pascua, ¿sí? Entonces este era un recordatorio también de lo que el Señor, del pacto que el Señor había hecho con este pueblo. Dice: al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron también la Pascua. Esto era importante, recordar que todo lo que ellos iban a vivir, toda la tierra que ellos iban a conquistar, no se debía a sus fuerzas, no se iba a deber a sus habilidades, a su conocimiento, más bien todo esto era bajo la mano poderosa de Dios. Y no había entonces oportunidad para dudas. El Señor quería recordarles en esta ocasión que todo lo que iba a lograr este pueblo lo iba a hacer a través del poder de Dios. Y es importante para nosotros esto. Estas son lecciones que Dios nos deja a nosotros. Todo lo que nosotros vayamos a hacer en la vida debemos de tener primero en cuenta a Dios. Si nosotros tomamos en cuenta a Dios, entonces va a manifestarse el poder de Dios en nuestras vidas. Este pueblo necesitaba estar consciente de que esto que iba a realizar no era bajo su autoridad, bajo su dominio, su poder,
sino era todo bajo el poder de Dios. Igual el siguiente evento es la suspensión del maná. Dice aquí en el versículo 11 de Josué 5, al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer el maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Estas tres primeras cosas sucedieron ahí en Gilgal y pues no podemos olvidarlo, no son cosas pequeñas, son cosas importantes que yo te quería dejar bien precisas. Bueno, Josué entonces tiene la aparición del capitán, ¿sí?, de los ejércitos de Israel. El capitán de los ejércitos del Señor, dice, le da a Josué las instrucciones precisas de la conquista de Jericó. Esto es algo importante. Josué tenía que estar enterado de cómo iba a romper esa muralla, de cómo iba a pasarse esa muralla para poder estar ya con el pueblo de Israel. Así es de que Josué tiene que recibir las órdenes de parte del Señor. Esto es importante, ¿sí?, porque Josué no sabía cómo iba a conquistar Jericó. Jericó era famosa no solamente por la protección del Jordán, que ya había sido rota, por así decirlo, sino también era famoso Jericó, por la muralla que tenía. Una muralla, como te dije la vez pasada, una muralla doble. En la parte superior podían pasar los carruseles del ejército y los soldados. Era una muralla que tenía dos muros, incluso en algunos tramos era tan ancha que se podían construir casas como la casa de Rahab. Así es de que el reino de Jericó estaba muy confiado en su muralla y decía, es imposible que puedan pasar. Ya pasaron el río Jordán, pero no van a poder destruir mi muralla para conquistar nuestro reino. Entonces, él necesita saber cómo iba a hacer para poder de alguna manera romper esa muralla. 600,000 guerreros que él tenía allí en Gilgal no eran de alguna manera pues entrenados en terraplenes o catapultas que usaban los demás ejércitos como para poder de alguna manera romper esas murallas y poder pasar. Así es de que él necesita las instrucciones de parte de Dios. Se aparece de alguna manera en lo que llamamos una teofanía, que es la aparición del Señor, de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y entonces le da algunas indicaciones. Bueno, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir ni entrar. Esto también es algo importante que yo te quiero comentar, ¿sí? La ciudad de Jericó ya estaba sufriendo hambre. Algunos autores dicen que también sed, ¿verdad?, porque estaba cerrada, estaba trincherado allá adentro todo este reino, porque ya sabían que estaban ahí 2 millones de gentes que de una manera milagrosa ellos habían visto, porque probablemente lo espiaron, cómo el Señor había abierto el río Jordán para que ellos pasaran. Si es que están aterrados, ellos están allá adentro, aterrados por este pueblo que es inmenso y que indudablemente podía de alguna manera afectarles a ellos e invadirlos a ellos también. Así es de que el Señor, como te comentaba yo, aparece a Josué y les da estas instrucciones. Dice, le dijo el Señor a Josué, he aquí, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Y sigue hablando el Señor. Josué está ahí postrado ante su rostro. No podemos describir todos los versículos, pero el Señor le ordena a Josué que se quite las sandalias de sus pies, porque está hablando con el capitán de los ejércitos del Señor. Y esto es algo importante. En esta ocasión él tiene la oportunidad en forma visible de ver esta teofanía. Y bueno, le dijo el Señor, cuando aparece con su espada desenvainada, él se espanta y dice, ¿tú eres de los nuestros o de los contrarios? Y el Señor le dice, ni tuyo ni de los contrarios, yo soy el capitán del ejército del Señor. Así es de que él muestra todo el respeto posible. Este guerrero lo ves ahí postrado en piso, ¿verdad?, descalzo, recibiendo las órdenes de cómo iba a conquistar Jericó. Dice, tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, y así lo harán durante 6 días.
Estas son las indicaciones que le dan. Dice, 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Estas son indicaciones importantes donde el Señor, el poder del Señor se va a manifestar en esta ocasión. Bueno, estas trompetas, yo te quiero decir que eran unas trompetas de carnero, ¿verdad? De modesta calidad, de pobre sonido, sencillas en su apariencia, para que la excelencia del poder fuese totalmente de Dios. Así también mediante la locura de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Comparada al sonido de estos cuernos de carnero, es muy similar. Para derribar el reino de Satanás se necesita solamente el Evangelio. Bueno, hay una similitud ahí donde puse esto, ¿verdad? En donde se comparo yo las trompetas que los sacerdotes usaron. No eran trompetas de plata ni eran trompetas de oro, eran trompetas de cuero de carnero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estas trompetas hablan de la sencillez que nosotros tenemos como humanos, que no podemos hacer las obras de Dios, que toda la gloria se la merece el Señor. Este sonido del shofar o de estas trompetas que se usaron, como dice aquí, es un sonido débil y que no tiene de alguna manera estridencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tocamos el shofar en la iglesia, lo que estamos invocando es precisamente el poder de Dios en nuestra congregación. No somos nosotros, es el poder del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque esto es importante. Eso quiere decir estas trompetas de cuero de carnero. El Señor no le exigió trompetas metálicas a Josué para estos sacerdotes, y él nos recuerda que todo el poder, toda la suficiencia no es nuestra, es del Señor. Así es de que esas trompetas son las 7 sacerdotes con sus 7 trompetas. Y bueno, 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5 nos hace un recordatorio de nuestras armas. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Debemos recordar, toda obra que se hace en la iglesia, toda manifestación de sanidad, toda manifestación de libertad que la congregación llegue a experimentar, libertad del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, libertad de alcoholismo, toda manifestación de libertad de drogadicción, no es bajo el poder de los hombres, es bajo el poder del Señor. Así es que debemos de alabarle y glorificarle con todo nuestro corazón. Eso es lo que significan estas trompetas de cuero de carnero. El Señor sigue dando las instrucciones. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a una voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derribarán y cada uno entrará sin impedimento. Esto era definitivamente un milagro. ¿Cómo? Cuando Josué está recibiendo estas indicaciones, te recuerdo que las está recibiendo por primera vez, o sea, nunca había escuchado como un cristiano ya avesado en la palabra, cómo es que se derribaron esos muros. Para Josué era una novedad, cómo iba a destruirse esa barrera, esa muralla que tenía tan impresionante todo este reino. ¿Sí? Dicen los arqueólogos que hasta la fecha quedan vestigios de esa muralla de barro cocido, de ladrillo, que quedan todavía ahí en los vestigios arqueológicos, y dicen es una cantidad asombrosa de escombros que están ahí todavía sepultados. Josué no sabía cómo se iban a derrumbar. ¿Con el sonido de las trompetas? Obviamente que no, tenía que ser el poder del Señor.
Así es que él está solamente recibiendo las indicaciones de parte de Dios. Y en ocasiones nuestras murallas decimos, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a destruir este vicio, esta adicción que tengo? Esta pasión indomable que me lleva y que me subyuga y que me humilla. ¿Cómo la voy a dominar? Y bueno, los hombres tienen muchos inventos que proponerte. Algunos doctores quizás puedan darte medicamentos, algunos te dan una buena terapia, pero déjame decirte, Dios tiene el remedio para poder romper todas nuestras dificultades. Fíjate, es un remedio espiritual para un problema físico. ¿Ya te diste cuenta? Y es que en muchas ocasiones así suceden las cosas. Ante un remedio económico, Dios tiene un remedio espiritual para ti. ¿Sí? Ante un problema económico, Dios tiene un remedio espiritual para ti. Si tú estás perdido ya, tu economía ya se desgastó, como suele ser en esta cuarentena, ¿verdad? La economía mermada, colapsada, y tú dices, ¿cómo voy a salir de esto? Necesitas un remedio económico. Pero el día de hoy te dice el Señor, ante tu problema económico, yo tengo un problema espiritual, yo tengo un remedio espiritual para ti. La muralla que tú tienes no se va a romper como tú piensas, sino de acuerdo a las indicaciones que Dios nos dé. Entonces, yo te invito en este tiempo tan difícil, no dejes de confiar en Dios. Tú no sabes cómo solucionar tu problema, pero Dios sí lo sabe. Vamos a continuar en nuestro estudio. Indudablemente que se va a poner a prueba la paciencia y la obediencia del pueblo al tener que dar vueltas en torno a la ciudad en silencio por 6 días consecutivos. Esto está en estos versículos. Y bueno, esta es la formación que Dios le da a Josué. Primero tiene que ir la gente armada, se supone, no especifica los nombres, pero se entiende que son los líderes de las tribus de Israel, armados al frente. En segunda posición van los sacerdotes vestidos de blanco con sus cuernos de carnero tocando. Atrás va el arca que simboliza la presencia del Señor, está cubierta con un manto azul. Y después de esa arca está toda la tropa de Israel. Alrededor de unos 200,000 guerreros van desfilando, dando vueltas a esta muralla. Al fondo puedes observar esa imponente muralla de Jericó. Aquí está el versículo. Los 7 sacerdotes que llevan las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos, y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia, y nunca dejaron de oírse las trompetas. Esta es la indicación de parte del Señor. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les dieran la orden de gritar a voz en cuello. Así es que toda esta multitud inmensa de guerreros iba atrás en silencio. Esto es algo importante, ¿sí? La marcha en silencio es algo importante, ¿sí? En ocasiones nosotros queremos tener una opinión en relación a lo que se debe de hacer en la casa de Dios. Y unos dicen, no, pues que se haga así, otros se dicen que se haga así, etcétera. Pero en este día yo te invito, si tú eres de otra iglesia, en donde se acostumbran cultos de negocios, en donde se tienen que resolver todos los problemas de la iglesia, esto no es así, no debe de ser así. Debemos de hincarnos, postrarnos ante la presencia de Dios, y no solamente hablar nosotros, sino callarnos, para que recibamos las instrucciones de parte de Dios. Esta marcha en silencio, durante todos estos 6 días, imagínate, el pueblo de Israel marchó, le daba una vuelta a todo ese reino amurallado y se iba a su campamento. No hacía otra cosa más que eso.
Gracias a Dios, este pueblo ya no es el mismo pueblo. Como te decía la vez pasada, ya era un pueblo que había tenido 40 años en el desierto, en situaciones adustas y de gran necesidad, carente de lujos y de comodidades, donde había aprendido el alto costo de la incredulidad, de la murmuración y de la rebeldía. Esas tres cosas. El alto costo de la incredulidad, de la murmuración y de la rebeldía. Así es que es un pueblo que ya viene, por decir, educado. Claro, hay una excepción, como vamos a ver en la próxima semana. Pero este pueblo era un pueblo que marchaba obediente en su inmensa mayoría, ¿sí? En silencio. Es muy difícil a veces guardar silencio ante los problemas y dejar toda nuestra confianza en Dios. Ahora en este tiempo de pandemia del COVID-19, me he encontrado, hay gente que ya está dando sus opiniones. La iglesia debería ser así, los pastores deben hacer esto, nosotros debemos de repartir despensas, etcétera. Muchas cosas. Es difícil que el pueblo se mantenga en obediencia y en silencio. Me llamó la atención esto porque creo que acomoda muy bien a nuestro problema actual. Vamos a depender no de nuestras habilidades ni de nuestros recursos, que cada día son más carentes. Vamos a depender todo de parte de Dios. ¿Te parece bien? Dale un fuerte aplauso al Señor porque confiamos en su poder y en su grandeza. Ahí tienes este pueblo marchando en silencio. 200,000 guerreros que vienen atrás en la formación que le había dicho el Señor a Josué, marchando estos 6 días. Primero los hombres armados, se entiende que eran los jefes de las tribus de Israel. Después estaban de blanco atrás 7 sacerdotes con 7 trompetas de cuero de carnero, y atrás estaba el arca del pacto. Ahí viene con su manto azul cargado por los sacerdotes. Todo esto, como ya te expliqué, tiene un simbolismo, y atrás venía toda esta inmensa multitud en silencio marchando alrededor de Jericó. 6 días estuvieron así. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. La forma poderosa en que el Señor entregó a Jericó se encuentra en los siguientes versículos. Sucede algo sobrenatural el día séptimo, cuando el Señor les entrega la ciudad. ¿Sí? Pero les entrega, ¿sí?, bajo una advertencia. ¿Sí? Les entrega la ciudad, pero les dice que por favor guarden todo lo que está en esa ciudad. Todos los metales los guarden porque son del Señor. Esto es algo importante porque de alguna manera nos habla de que los primeros frutos de nuestro trabajo, ¿sí?, en el Señor, aunque estemos siguiendo las indicaciones de Él, siempre deben de ser para darle honra y gloria al Señor. Así es que les ordena no tocar el oro, no tocar ninguna riqueza de ese lugar. La plata, el oro, las piedras preciosas, los metales son del Señor. ¿Sí? Esto es algo importante. ¿Sí? Cuando no tienes trabajo y lo consigues, lo más deseado obviamente es tu primera quincena, ¿verdad? Entonces yo nada más cuento los minutos para poder cobrar el cheque de mi primera quincena o de mi primer labor de este negocio. Déjame decirte que eso es del Señor. Los primeros frutos de nuestro trabajo son del Señor. Así es de que este pueblo debería de aprender eso en la vida real. ¿Sí? Y el Señor les dice, cuidado de que alguien toque alguna riqueza de ese lugar porque me pertenece a mí. Claro que sí le pertenecía al Señor, porque era el autor de ese milagro. Así es de que vamos para el séptimo día y vemos qué es lo que acontece. El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad
tal como lo había hecho los días anteriores, solo que en este día repitieron la marcha 7 veces, 7 vueltas. Y al término de las 7 vueltas, entonces Josué empieza a animar al pueblo para dar gritos de triunfo y de júbilo. Dice, a la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. ¿Sí? Es como cuando nosotros damos un grito de júbilo. A lo mejor lo puedes dar ahí en tu casa, pero bueno, el Señor está con nosotros, derribará nuestras murallas. Aleluya. El pueblo entonces dio un gran grito. Jericó, dice, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. Estas son las indicaciones que les está dando Josué a estos guerreros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Esta es una orden de parte del Señor. ¿Sí? No vayan a tomar nada. El Señor no quería ver hasta dónde llegaba la obediencia de este pueblo. En ocasiones a nosotros nos lleva hasta el extremo quizá. Yo creo que en estos días hemos estado así. Tanto tú como yo. Estamos en un tiempo difícil. En donde yo siento a veces, y yo creo que tú también, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Cómo me voy a sostener? ¿Cómo podemos continuar? ¿Qué sucederá mañana? Y es que en ocasiones el Señor nos lleva hasta el límite de nuestras fuerzas, hasta el límite, sí, de nuestra economía, hasta el límite de nuestras posibilidades. Algo que te quiero decir es que si tú estás confiando en el poder del Señor, de una manera milagrosa el Señor se va a manifestar en tu vida. Tú no sabes cómo, ni cuándo, ni en qué momento, pero lo que sí puedes estar seguro es de que si tú dependes de la mano del Señor, el Señor va a resolver todos tus problemas. Así pasó con este pueblo. Era lo más deseado ya, ¿sí? Empezar a conquistar. Ellos dijeron, pero si es una ciudad preciosa, amurallada, llena de riqueza, ¿por qué no nos quedamos con esas casas? ¿Por qué no bebemos agua de esas cisternas? ¿Por qué nos alimentamos de esos, con esas uvas de esos viñedos? ¿Por qué no disfrutamos de esos plantíos que tiene, de esos jardines que ellos han construido? El Señor dijo, no. ¿Por qué? Hay ocasiones en que pensamos que a lo mejor tenemos un Dios que es insensible y que probablemente es lento para contestar en nuestros problemas. Yo te invito a que borres de tu mente y de tu corazón ese pensamiento. En esta ocasión, el Señor quiere llevarlos al límite de su obediencia. Les ha prometido una tierra que fluye leche y miel. Y como vamos a dar el Señor, y como vamos a ver, el Señor se las va a dar, pero en su momento correcto, indicado. Todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Este pueblo está ahí recibiendo las instrucciones. Y les dijo, no van a tocar absolutamente nada de eso. Vamos a exterminar esa ciudad. ¿Ya exterminaste todos tus recursos? ¿Ya exterminaste todas tus posibilidades? Déjame decirte, a lo mejor eso te estorbaba para poder recibir la bendición de parte de Dios. Yo te invito en este día a que absolutamente toda tu confianza esté en las manos del Señor. Dios no es un Dios insensible, no está lleno de ingratitud, no es un Dios cruel, es un Dios lleno de amor. Pero tú necesitas mostrarle tu amor al Señor.
Vamos a ver qué es lo que pasa en esta ocasión, ¿sí? El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, seguía diciendo Josué, colóquenlos en el tesoro. La muralla de Jericó, esta imponente muralla está ahí. Indudablemente desde la muralla estaban aventando ya con sus arcos flechas hacia la compañía de Israel, la que se encontraba muy a la distancia, yo pienso, como para poder estar fuera del alcance de los arqueros. Y indudablemente ahí estaban desafiando al pueblo de Israel. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas, dice aquí, y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Y quiero que veas este video que traje el día de hoy para más o menos tener una idea de qué cosa es lo que pasó ahí. Y vamos a correrlo, por favor. Aleluya. Qué tremendo es el poder del Señor. Dale un fuerte aplauso. Siempre será recordado que el Señor destruyó esa muralla de una manera sorprendente. No sabemos cómo el Señor lo hizo, pero el Señor es recordado hasta el día de hoy por haber derribado esa imponente muralla, la muralla de Jericó. Y bueno, ya esto tiene alrededor de unos 3,400 años y el día de hoy podemos regresar la historia y darle gloria y honra al Señor Dios Todopoderoso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sus hechos se celebrarán en la tierra de generación en generación. Y hasta el día de hoy, aquí en México, a cientos de kilómetros, miles de kilómetros de Israel, podemos nosotros celebrar una vez más cómo es que Dios destruyó esa muralla. ¿Qué tipo de energía usó? Si hubo un terremoto al grito de los hombres que estaban ahí y las trompetas que sonaban, o si hubo energía láser, energía magnética, no sé qué tipo de energía ocupó el Señor, pero lo que sí te puedo decir es que esa muralla se fue al piso. Fue impresionante lo que pasó en esa ocasión. Y bueno, dice, mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada completamente. Pero acuérdate que tenían una promesa, ¿sí? Los espías habían hecho una promesa de que Rahab iba a salvar su vida juntamente con sus padres y sus hijos y los que estuvieran dentro de su casa. Así es de que esta promesa la tenían que cumplir, ¿sí? Esta promesa, el Señor de una manera milagrosa hizo que se preservara el lugar de Rahab para que cuando llegaran los espías, esta mujer
que era prostituta en esa ocasión, en este pueblo, pudiera salvar su vida. J.D. Williams dice que muy probablemente la casa de Rahab quedó indemne ahí en medio de toda esta destrucción, y traje esta reconstrucción porque yo creo que nos puede dar una idea de lo que estaba pasando. Toda la muralla destruida, la casa de Rahab intacta por el poder del Señor. Ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores: vayan a la casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así es de que los espías van hasta la casa de Rahab. Los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento israelita. Hasta que quedó destruida y hasta que quedó destruida la muralla y sacaron a Rahab, entonces prendieron fuego a la ciudad. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Bueno, entonces dice: así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. Esto es algo importante. Bueno, quiero recordarte esto. Rahab perteneció al pueblo de Israel y Salmón se casó con ella, y podemos decir que es la tatarabuela del rey David. Y tú sabes muy bien que del rey David, de la descendencia del rey David, vino nuestro Señor Jesucristo. Así es de que si tú crees que eres un hombre perdido, que te toca vivir humillación todo el tiempo, que tu situación nadie la puede componer, déjame decirte algo: el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Cristo Jesús derramó su sangre preciosa para el perdón de tus pecados. Si tú debes mucho, eres un gran pecador, si tú te humillas ante el Señor Jesucristo el día de hoy, el Señor Jesucristo puede limpiar tu vida, puede darte la oportunidad de ser parte de su linaje, como lo hizo con Rahab también. Ahí en Jericó era conocida como la meretriz de todo ese reino, pero ante los ojos de Dios eres un tesoro que el Señor está esperando para que tú regreses y tú te pongas en los brazos del Señor. Esto es un ejemplo hermoso. No quise olvidar estos versículos, los traje el día de hoy para que te recordara yo esto. Josué pronuncia entonces, después de toda esta ciudad, de todo este reino destruido, pronuncia una maldición, sí, que había recibido. O sea, estas palabras no fueron del corazón de Josué, estas palabras fue la voluntad del Señor. Josué las pronuncia, pero déjame decirte, no son palabras de él, es del Señor. El Señor le había dado a conocer esta maldición y él la tuvo que pronunciar sobre esta ciudad. Y bueno, esta es una maldición contra quien pudiera reedificar esta ciudad. Y Josué está pronunciando esta maldición. Dice: en aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor y que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Esta es una maldición muy fuerte, ¿verdad? Sí. Josué está diciendo toda esta maldición que había recibido, que había escuchado de parte de Dios. Dijo: todo aquel que se atreva, a reconstruir esta ciudad, ¿sí?, esta ciudad que yo maldije, ¿sí?, entonces que lo haga a costa, que eche los cimientos a costa de su hijo mayor y que finalice la construcción, o sea, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Y así sucedió. Alguien se atrevió a hacerlo, y mira, eso lo tenemos registrado en la palabra de Dios. En tiempos de Acab,
Giel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abirán, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Déjame decirte algo. Jericó fue reconstruida y se cumplió también la palabra que el Señor había dado. Todo lo que el Señor dice, todo lo que el Señor dice se cumple. ¿Sí? Así es de que tarde o temprano a alguien se le ocurrió hacerlo y recibió esa maldición. Josué no tenía quizá la intención de hacer esto, pero recibió la orden de parte del Señor y tuvo que hacerlo. ¿Sí? Pero también quiero recordarte eso. Nosotros no estamos para maldecir la vida de los demás. No es nuestra función. No creo que recibas esta indicación de parte de Dios. Al contrario, el Señor nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Josué recibió una honra muy especial durante este tiempo. Josué de alguna manera había recibido órdenes de parte de Dios y las había cumplido. Este último versículo de mi meditación, bueno, estoy terminando, del capítulo número 6, dice: el Señor estuvo con Josué y se hizo famoso por todo el país. ¿Cuál fue el secreto de Josué? ¿Sí? La fe de Josué. Tal fue su fe que está en la galería de los hombres de fe que se encuentra en Hebreos capítulo 11. Y ahí existe un resumen de estas historias que hemos visto el día de hoy. Dice aquí la palabra de Dios: por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Este es un resumen de lo que acabamos de decir. Por la fe que tuvo Josué, el Señor también lo honró. ¿Cuál había sido la indicación desde que se empieza la historia de Josué? Josué 1, capítulo 1 dice, el Señor le estaba diciendo a Josué y le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1:7. Que Dios te bendiga. Yo espero que tú y yo mostremos fe en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dios es capaz de romper toda muralla de tu vida, todo impedimento económico. Si tienes problemas de salud, el Señor te va a sanar si pones tu confianza en Él. Y todo tipo de problema que tú tengas, ¿sí?, si lo pones en las manos del Señor, el Señor te dice también lo mismo que le dijo a Josué: solamente esfuérzate, dice, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este es el mensaje del Señor para ti en este día. Deseo que Dios te bendiga mucho. Vamos a hacer una oración para terminar. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra en este día. Gracias, Señor. Permite que quede grabada no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, y que pueda dar fruto en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por escucharte. Nos esforzaremos, seremos valientes en este tiempo de dificultad, porque sabemos que hemos confiado no en nuestras fuerzas, sino en el poder tuyo. No sabemos cómo destruirás nuestras murallas, pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Te espero el próximo domingo a las 11 de la mañana con otro mensaje más de la palabra de Dios.
Dios te bendiga.